Supercrack Estrella presenta. Puerta en César Chávez Bridge Puente, que significa poner espirales en puertas antiguas. Para comenzar definiremos espiral según la definición que dio Arquímedes de Siracusa, 287-212 a.C., en el año 225 a.C. Si una línea recta que permanece fija en un extremo se la hace girar en el plano con una velocidad constante comenzando por el extremo fijo, el punto describe en el plano una espiral. Las espirales forman parte de nuestro entorno cotidiano. Podemos contemplarlas en todas las escalas posibles, tanto en el espacio como en el tiempo. Las huellas dactilares o el caracol de nuestro oído interno serían ejemplos de espirales que posee nuestro propio organismo, mientras que las olas que culminan enroscándose, las conchas de los caracoles, el movimiento de los ciclones o tornados y las curvas espirales de las galaxias serían resultado de la búsqueda de espirales en la naturaleza. Estas se han usado por diferentes culturas con diferentes significados. Por ejemplo, en las culturas precolombinas, el dios de la lluvia, Tlaloc, era representado saliendo de la boca de un caracol gigante. Para los mayas, el solsticio de invierno era el momento cero en su cosmología, y la espiral simbolizaba ese origen. La Venus de Milot fue representada girando sobre sí misma en movimiento ascendente, como si estuviese abandonando el rotaje de la materia en su ascenso en espiral. En el hinduismo, la doble espiral representa la evolución, partiendo de su centro, y la involución, regresando al mismo. Es el kalpa y el pralaya, nacimiento y muerte. Se trata de fases correspondientes al ciclo de la existencia. El universo despierta y duerme cíclicamente. La espiral, símbolo y arquetipo de la búsqueda del alma desde adentro y hacia afuera, tal como marca el ciclo de la vida. El espiral es un símbolo que representa el proceso de crecimiento y evolución. Nuestro planeta Tierra nació a partir del movimiento en espiral de una nube de gas y polvo cósmico. Por eso los espirales forman parte de nuestro entorno cotidiano, podemos contemplarlos en todos los niveles posibles, tanto en la imagen del espacio como en del tiempo. El espiral aparece en la naturaleza y en la ciencia. Describe la rotación del universo, los movimientos de las estrellas, las galaxias, el sistema solar, en el código universal de la vida, en la genética, en el arte, y en todas las tradiciones espirituales de las culturas humanas. ¿Qué significa el símbolo del espiral? El espiral es un símbolo primordial. Una forma helicoidal que está presente en lo más recóndito de los seres vivos. La doble hélice del ADN que codifica nuestra herencia. También frecuente en el reino vegetal, evoca la evolución de una fuerza, de un estado. Es continuidad, desarrollo, emancipación, rotación creacional. El espiral es fertilidad, es el inicio y el fin, nacimiento y finitud, la transformación y evolución. El cuerpo humano también contiene la triple hélice del cordón umbilical, formado por dos arterias y una vena. Las huellas dactilares, las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos, así como la estructura torsionada de algunos huesos y el caracol de nuestro oído interno, una de las espirales más perfectas, evocan la misma forma, que asimismo las encontramos en las olas del mar, los caracoles, el movimiento de los ciclones o tornados y las espirales de las galaxias. La naturaleza repite una y otra vez las espirales, un símbolo primordial que nos acompaña desde el origen del sistema solar. En todas las culturas antiguas, el espiral es la forma natural del desarrollo y movimiento, símbolo de la eternidad, la búsqueda del alma, el camino que girando nos permite recordar y regresar al origen divino, ese centro omniabarcante que es origen y destino a la vez. El espiral es un símbolo que deriva del círculo y da vida a la imagen de la evolución, mostrándonos que es un proceso universal de la humanidad, la naturaleza, la vida y la psique. Por eso, es un arquetipo de nuestra psique más profunda. Podemos imaginarnos el descenso desde el espacio en forma de espiral, en un recorrido que atraviesa distintos planos, niveles y estadios del cosmos, convirtiéndose en energía cada vez más densa hasta alcanzar el estado de la materia, tal y como la conocemos. En el orden inverso, el recorrido representa búsqueda de la trascendencia y evolución. Los estados de conciencia también podemos verlos representados basándonos en el mismo modelo. El vórtice del espiral no solo regula la vida desde un nivel galáctico hasta un nivel subatómico, sino que también refleja e incluso rige la conciencia. El espiral puede estimular visiones de desarrollo, de trascendencia, ayudarnos a sintonizar con nuestra voz interior y la dimensión supraconsciente espiritual. 1. El significado espiritual y cultural de las espirales en la mitología y la religión original. Las espirales han sido un símbolo importante en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. Se han utilizado en obras de arte, arquitectura e incluso como representación del ciclo de la vida.
El significado espiritual y cultural de las espirales se puede ver de muchas maneras diferentes, según la cultura o religión en cuestión. 1. Cultura celta. En la cultura celta, las espirales se utilizaban a menudo como símbolo del viaje de la vida. Se creía que la espiral representaba el viaje del mundo físico al mundo espiritual y viceversa. Este viaje fue visto como un ciclo continuo, sin principio ni fin. 2. Cultura nativa americana. En la cultura nativa americana, las espirales se usaban a menudo como símbolo del viaje del alma. Se creía que la espiral representaba el camino que toma el alma después de la muerte, a medida que avanza hacia el más allá. Este viaje fue visto como espiritual, con el alma moviéndose a través de diferentes niveles de existencia. 3. Hinduismo. En el hinduismo, las espirales se utilizan a menudo como símbolo del viaje del alma hacia la iluminación. Se cree que la espiral representa el camino que toma el alma a medida que avanza hacia un estado de conciencia pura. Este viaje se considera espiritual, en el que el alma se mueve a través de diferentes niveles de conciencia. 4. Cristianismo. En el cristianismo, las espirales se utilizan a menudo como símbolo de la Santísima Trinidad. Se cree que la espiral representa la triple naturaleza de Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representados en la espiral. Este símbolo se utiliza a menudo en obras de arte cristianas, como las vidrieras. 5. Budismo. En el budismo, las espirales se utilizan a menudo como símbolo del viaje del alma hacia la iluminación. Se cree que la espiral representa el camino que toma el alma a medida que avanza hacia un estado de iluminación espiritual. Este viaje se considera espiritual, en el que el alma se mueve a través de diferentes niveles de conciencia. 6. Importancia general. La importancia de las espirales en la mitología y la religión es clara. A menudo se utilizan como símbolo del viaje del alma hacia la iluminación o el más allá. Representan un ciclo continuo, sin principio ni fin, y son vistos como un viaje espiritual a través de diferentes niveles de existencia. La espiral es un símbolo poderoso que se ha utilizado durante siglos y seguirá utilizándose en el futuro. Sudamérica es el hogar de algunas de las culturas más diversas y fascinantes del mundo, y las tradiciones Evida no son la excepción. Desde la antigua civilización inca de Perú hasta las tribus indígenas de la selva amazónica, Evida ha jugado un papel importante en las prácticas espirituales y culturales de muchas comunidades sudamericanas durante siglos. Estas tradiciones todavía están vivas y bien hoy, y su importancia no puede ser exagerada. 1. Evida como práctica espiritual. En muchas culturas sudamericanas, Evida es más que una bebida. Es un ritual sagrado que conecta a las personas con sus antepasados, sus dioses y el mundo natural que los rodea. Por ejemplo, el pueblo quechua de Perú cree que Evida es un regalo de los dioses, y que beberlo puede ayudarlos a comunicarse con lo divino. Del mismo modo, el pueblo Yaguanaua de Brasil usa Evida como una forma de conectarse con los espíritus del bosque, y cree que cada sorbo los acerca al mundo natural. 2. Evida como tradición cultural. Además de su significado espiritual, Evida también es una parte importante de muchas culturas sudamericanas. A menudo se sirve en celebraciones y festivales, y es un símbolo de hospitalidad y amistad. Por ejemplo, en Colombia, es costumbre ofrecer a los huéspedes un vaso de aguardiente, un tipo de bebida, como un signo de bienvenida. Del mismo modo, en Bolivia, el Festival de Candelaria se celebra con bailes tradicionales, música y mucha bebida. 3. El papel de Evida en América del Sur moderna. A pesar del surgimiento del globalismo y la influencia de la cultura occidental, las tradiciones Evida siguen siendo una parte importante de muchas comunidades sudamericanas. De hecho, en los últimos años, ha habido un renovado interés en Evida como una forma de conectarse con el patrimonio cultural y promover el turismo local. Por ejemplo, el Festival Anual de Pisco Sour en Perú atrae a miles de visitantes de todo el mundo, que vienen a probar esta famosa Evida y aprenden más sobre su historia y importancia cultural. Las tradiciones de Evida sudamericana son un tapiz rico y complejo de prácticas espirituales y culturales que han sufrido durante siglos. Ya sea que se use como una forma de conectarse con lo divino, celebrar con amigos y familiares, o promover el turismo local, Evida sigue siendo una parte importante de la identidad y el patrimonio de la región. True Detective en la espiral. Un relato de cómo True Detective devino una ficción que se hizo real a sí misma. Recuerdo estar viendo los créditos del último episodio de la cuarta temporada de True Detective, Noche Polar la han llamado, asaltado por un amasijo de sensaciones encontradas por el final. También tenía muchísimas ganas de devorar reseñas de una serie que me había tenido en vilo durante 6 episodios, aunque no haya mantenido el nivel de tensión con el que arrancó.
Pero era de noche, estaba cansado y me quedé dormido en el sofá, sin ni siquiera apagar la televisión. ¡Pam! Me desperté de sopetón por un estruendo, de lo que me pareció que era un portazo. Sonó tan fuerte que dudé de si había sido en mi propia casa. Miré el reloj y eran las 3:33 de la madrugada. Joder, no sé en qué película de miedo era la hora a la que pasaban las cosas chungas. Entre el susto por el ruido y el mal rollo asociado al reloj, el corazón me latía muy deprisa. Notaba las venas palpitarme en las sienes. La luz del salón seguía encendida. Me quedé expectante por si oía algo que me diera una pista. Nada. Silencio. Siempre he tenido una relación ambivalente con el miedo, aunque soy bastante cagueta, creo que lo aguanto estoicamente. Algo es algo, supongo. Como no iba a quedarme ahí parado toda la noche, me levanté y enfilé el pasillo para acercarme a la puerta. Encendí la luz y sentí cómo apretaba inconscientemente el puño. Como si fuese a encontrarme a alguien o algo, yo qué sé. Había dos seres peludos, cuadrúpedos y de ojos brillantes. Los gatos. Lulo movía la cola de un lado a otro con inquietud y la de Lila estaba tan erizada que parecía un plumero. Al menos, no me lo había imaginado. En un alarde detectivesco, mientras me acercaba pensé que, por imposible que fuese, si realmente el ruido hubiese sido de mi puerta con tal golpe aún debería vibrar un poco. Con la taquicardia en aumento, apoyé lentamente la mano. Nada. Entonces, mi cerebro me echó un cable y pensé rápidamente que tendría que provenir de la casa de los vecinos. Son unos chavales, universitarios, así que no sería de extrañar que llegasen de fiesta y con la borrachera y las hormonas no se les pasase por la cabeza cerrar con cuidado. Era una opción plausible, debería haberlo pensado antes. La serie me había afectado demasiado. Con ese pensamiento, respiré hondo y sonreí, como riéndome de mí mismo por mi reacción. Pero al darme la vuelta, noté que pisaba algo. Miré hacia abajo y vi un papel. Reconocí el símbolo, la espiral que aparecía sin parar tanto en la primera como en la cuarta temporada de True Detective. Imposible. Eso pensé mientras volvía a apoyar la mano en la puerta, esta vez como reflejo ante el ligero mareo que noté cuando terminé de procesar la situación. Tenía que ser un sueño. Pero no. Me agaché dudando de si podría agarrarlo o si era el típico momento en el que uno se despierta. No solo era tangible, sino que al mirar con detenimiento la espiral me di cuenta de que había algo escrito por detrás. Para la OAE es imperativo que True Detective se entienda como una ficción traducido del inglés. A continuación, tenía escrito lo que interpreté como unas iniciales. RA. ¿Qué demonios quería decir eso? Abrí la puerta del rellano y le di al interruptor, pero no había nadie ni nada fuera de lo normal. Demasiado silencio para que el ruido proviniese de los vecinos. Si mi hipótesis fuese cierta, lo lógico sería oírles, al menos, hablar desde el otro lado de la pared. No sé por qué, pensé en que en los últimos días un problema con la automatización de la puerta del portal había resultado en un caos para la comunidad de vecinos porque la mitad de las llaves no funcionaban. También me acordé de que estos días había sufrido las obras en el piso de arriba. Pero el ruido había pasado a un segundo plano y toda mi atención fue al misterio del papel. Parecía una broma demasiado elaborada como para serlo. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Cualquiera que fuese la respuesta a esa pregunta, de repente, se me vino a la mente una palabra: hiperstición. Si estáis leyendo esto, os sonará porque le da título al blog del Salto en el que escribo a veces. En este post del blog intenté explicarlo. En esencia, es una ficción que se hace real a sí misma. Lo cierto es que cuando empecé a ver la cuarta temporada me motivé tanto que volví a ver la primera también. La recuperación que hacía Noche Polar de un cierto espíritu Lovecraftiano me hacían pensar una y otra vez que tendría que haber algún vínculo entre la serie y el CRU, Cybernetic Culture Research Unit, el grupo de investigación que acuñó el concepto y que tenía en Lovecraft a una de sus mayores influencias para crear su universo y mitología particulares. Durante las últimas semanas, entre episodio y episodio, había ido repasando las lecturas del CRU, los escritos 1997, 2003 e Hiperstición, las dos obras publicadas por Materia Oscura. Estaba buscando pistas para interpretar True Detective en clave hipersticional. A la pregunta ¿cómo las ficciones devienen hipersticiones? El CRU responde que, en primer lugar, es un prerequisito crear un mundo consistente. Dejo al juicio de cada cual si True Detective lo cumple. Precisamente, el ejemplo ilustrativo que proponen es la comparación de Lovecraft con Tolkien. Una obra deviene hipersticional una vez que se ha vuelto imposible tratarla como el producto de la imaginación de un solo autor.
Para que esto se cumpla, se requieren, por lo menos, dos cosas. La primera es la colectivización del sistema ficticio. Como descubrí cuando lo leí en su momento, nunca había tenido interés por Lovecraft hasta que me adentré en las elucubraciones del crew. La obra de Lovecraft fue continuada por amigos y seguidores que conformaban el movimiento literario denominado el Círculo de Lovecraft, en un inusual y tremendo ejercicio de cultura libre. Como dice Oyebeck en el ensayo que le dedica, Contra el mundo, contra la vida, esto supone un caso único en la historia literaria moderna. Si pensamos este asunto de la apertura a la participación en una obra de ficción, True Detective lo empieza a cumplir con su cuarta temporada. Después de una primera temporada excelsa, una segunda pésima y una tercera decente, todas ellas a cargo del mismo autor, Nick Pizzolatto, la cuarta corre a cargo de una autora distinta, Isa López. Esta apertura permitió a True Detective salir del bucle en el que había caído para explorar líneas de fuga ficcionales que la actualizasen. Sin embargo, el segundo requisito que plantea el crew para que una ficción devenga hiperstición me hacía descartar todo lo anterior como una especulación banal que me había montado. Se trata del despliegue práctico del sistema ficticio. Hablan de Kenneth Grant, al que definen como un ocultista telémico que toma el universo de Lovecraft como real y lo usa en ritos mágicos. Mientras sostenía el papel en la mano, con la mano temblorosa, no pude evitar pensar que era la prueba del despliegue práctico de True Detective y que yo tenía algo que ver con toda esta locura. Como supongo que será comprensible, no podía irme a dormir en esas condiciones. Lo intenté, confiando en levantarme al día siguiente y que todo ese extraño episodio fuese una pesadilla. Pero no hubo manera. La cabeza me iba a 1000 por hora. Así que encendí el ordenador y me puse a buscar como un obseso toda la información que pudiese encontrar sobre la serie, atento a cualquier detalle que pudiese revelar que los sucesos de Noche Polar ocurrieron realmente. Resulta que la serie no estaba escrita originalmente como parte de la franquicia True Detective. Aunque eso explica muchas cosas de la trama, no era exactamente lo que necesitaba. Pensé que me estaba acercando cuando leí sobre el incidente del paso Dyatlov. En 1959, un equipo de rescate del ejército soviético halló a 9 excursionistas que estaban atravesando los Urales. Los encontraron en diferentes localizaciones, algunos de ellos en ropa interior. Unos murieron por hipotermia, pero otros tenían fuertes traumatismos y a una excursionista le faltaba la lengua. También descubrieron altas dosis de radiación en los cadáveres y la tienda estaba destrozada. Después de la investigación y las conspiraciones que surgieron en torno al caso, se determinó que la causa había sido una avalancha, pero por más inquietante que resulte el caso y los paralelismos con Noche Polar, supuse que Isa López simplemente se inspiró en esa historia. Estaba a punto de amanecer. La cabeza cada vez me dolía más. Cuando cerraba los ojos para descansar la vista, notaba cómo se movían dentro de los párpados como si tuviesen autonomía. Llevaba horas deambulando por la red, y ya hacía rato que había pasado de revistas online e hilos de Twitter a blogs y foros cada vez más peculiares. Conforme me iba adentrando en esa maraña de hipervínculos, la estética de estos lugares sugería que estaba haciendo una especie de viaje en el tiempo digital a los años 90. Cuanto más rudimentarias eran las tipografías y los diseños, más extraños e incomprensibles se volvían los contenidos que allí encontraba. Efectivamente, había infinitas discusiones sobre la influencia de Lovecraft y otros escritores de horror gótico en True Detective. Pero no había nada fuera de lo normal, si es que aún podía usar esa palabra. Eran las 7:14. Lo recuerdo porque miré el reloj y fue el momento en el que estuve a punto de darme por vencido. El delirio en el que me había sumergido estaba menguando a causa del cansancio físico y mental. Fue entonces cuando encontré la pista que estaba buscando. Me había detenido en un foro sobre las prácticas y rituales mágicos de los Inupiat, la etnia esquimal que habita las tierras de Alaska en las que se desarrolla la trama de Noche Polar. Un comentario argumentaba que los Inupiat pueden considerarse parte de las policulturas lemurianas y que su hechicería temporal, tráfico de demonios y turbulentas confusiones de eterno no tiempo eran perseguidas por la orden arquitectónica de Escaton. Oae. El nickname era Rosa Guineau. Ra. Tuve que dar un salto en la silla porque Lulo, que estaba durmiendo en mi regazo, se asustó y saltó al suelo clavándome un poco las uñas en los muslos a través del pantalón. Ya fuese por el estado de conciencia alterado en el que me encontraba o por la emoción de haber dado con algo, ni siquiera me dolió. Me puse inmediatamente a buscar información sobre ese nombre y, por fin, entendí cómo la ficción de True Detective se estaba haciendo real a sí misma.
Rose Aguineau es el nombre de un personaje de Noche Polar. Interpretada por Fiona Shaw, la tía de Harry Potter, es una señora que vive sola en una cabaña alejada de Ennis, el pueblo que protagoniza la serie. El fantasma de su pareja, que resulta que es el padre de Rust Cole, el tremendo personaje de Matthew McConaughey, la conduce al lugar donde están los cuerpos congelados de los investigadores que desaparecen de su centro de investigación, dando comienzo así a la trama. Las veces que aparece durante la serie es para ayudar a las protagonistas con sus conocimientos teóricos y prácticos. Sobre la espiral tiene una frase inquietante que dice es más vieja que Ennis, e incluso más vieja que el hielo que recubre Alaska. En una conversación, deja caer que era una académica prestigiosa que se cansó de su estirada vida, abandonó su puesto y se fue a Ennis. ¿Era posible, entonces, que existiese una académica llamada Rose Aguineau? Por el contenido del comentario, su disciplina debería haber sido algo relacionado con la antropología, así que me puse a buscar en todos los directorios de departamentos de antropología de todas las universidades estadounidenses que pude encontrar. No hubo suerte. También busqué en todas las bases de datos académicas que conocía. Rose Aguineau Inupiat. Tampoco así. Casi exhausto, repasé todas las pestañas que había dejado abiertas durante mi búsqueda. 56. Reparé en la entrada de un blog que relataba una charla de la Universidad Virtual de Miskatonic que comparaba las epistemologías de los Munma, una tribu habitante del Pacífico, y los Inupiat. Las autoras eran las doctoras Echidna Stilwell y Rose Aguineau. Cada vez estaba más cerca. En la breve presentación de la doctora Aguineau en la transcripción de la charla decían que trabajó en el departamento de antropología del MIT, Massachusetts Institute of Technology. ¿Cómo es posible que no quedara ni rastro de esa información en ningún directorio universitario? Quizás borraran esta información cuando, si es cierto lo que cuenta, se marchó de la universidad. Pero no tendría sentido, ¿qué motivo habría para ocultarlo si simplemente renunció a su puesto? Puede que lo que contó no sea cierto, y en realidad la echaran y borrasen todas sus referencias. También es bastante posible que el estado paranoico en el que estaba nublase mi pensamiento. Sea como sea, al final de la conferencia ella misma proporcionaba un email de contacto, aunque avisaba de que era altamente probable que no contestase. No tenía nada mejor que hacer, ¿no? A continuación, publico aquí el primer intercambio de emails que tuve con la doctora Rose Aguineau. La conversación se dio en inglés, así que ofrezco una traducción propia. Cabe mencionar que el intercambio fue encriptado utilizando claves PGP, Pretty Good Private. Esto se debe a que me pareció que, en el punto en el que me encontraba, sería prudente hacerlo. No solo porque sabía que no alcanzaba a comprender la profundidad de las aguas en las que me estaba zambullendo, sino porque sentía que en algún momento ese email podría ser utilizado como prueba de mi locura. También sabía que eso reducía las posibilidades de recibir respuesta por añadirle una capa de dificultad a la comunicación. Pero tenía la corazonada de que, quienquiera que fuese a leer ese email, tendría los conocimientos necesarios. ¿Qué es la encriptación sino un tipo de hechicería? 20 de febrero de 2024. 8:01 Estimada doctora Aguineau. En primer lugar, expresarle mi desconcierto ante el hecho de que esté enviándole un correo electrónico a un personaje de ficción. Llegados a este punto, he decidido suspender mi juicio sobre la situación, intentando mantenerme alejado tanto de la credulidad como de la incredulidad, en aras de ser coherente con la noción de acreencia que propone el CRU para lidiar con las hipersticiones, viéndome obligado a reconocer la efectividad de una ficción como la presente. Me pongo en contacto con usted después de recibir su mensaje. Las condiciones en las que llegó a mí y el propio contenido del mismo me han dejado en un permanente estado de desasosiego. Después de una intensa labor de búsqueda, he decidido escribirle para pedirle explicaciones tanto por la forma como por el contenido de dicho mensaje. En cuanto al porqué de su contacto, mi hipótesis es que, de alguna manera, usted ha sabido de mis indagaciones sobre la vinculación entre True Detective y el CRU. Además de inquietarme cómo ha podido saberlo, aunque esto sea secundario, también necesito respuestas por su parte en relación a la manera de enviármelo. Por último, y este es el asunto que más me perturba y, por tanto, sobre el más me gustaría que se explicase, es a qué se refiere con su afirmación sobre el carácter no ficcional de True Detective. He podido averiguar que la OAE pertenece al universo creado por el CRU, pero sigo sin entender de qué manera esto guarda relación con la serie. Confío en que pueda iluminarme al respecto. Un cordial saludo. Luis Lud. 29 de febrero de 2024. 16:36 Estimado Mr. Lud.
Debo decirle que quedé enormemente sorprendida cuando recibí su email. Por una parte, me alegra que fuese capaz de llegar hasta mí. Por otra, también lo siento, porque eso significa que el estado de desasosiego al que hace referencia no ha hecho más que empezar, e irá en aumento. Lamento decirle que no puedo explicarle, por el momento, y mucho menos por esta vía, de qué manera he podido conocer su inquietud sobre los vínculos de True Detective con el crew y, aún menos, cómo pude hacerle llegar ese mensaje hasta la misma puerta de su casa. Cuando le digo que no puedo, no se trata de una mera imposibilidad ligada a un secreto, aunque tampoco sería deseable, en todo caso, arriesgarme a revelar determinadas cuestiones. No puedo explicárselo porque necesitaría usted un mayor nivel de comprensión de la situación en la que está envuelto, además de que el lenguaje escrito no es suficiente para hacerle entender este tipo de prácticas. Sobre el motivo de que usted haya sido contactado, la razón de que no pueda extenderme demasiado sí que está ligado a la necesidad de cuidar la información frente a posibles filtraciones. Espero que le valga con saber que el papel era una especie de prueba ligada a un reclutamiento. Dejo para el final las cuestiones sobre las que sí puedo satisfacer su comprensible curiosidad. Noche Polar es el resultado de una operación de subversión temporal que se inició hace 10 años. Justo hace una década coincidieron dos hechos que la pusieron en marcha. Un remoto pueblo de Alaska situado en las inmediaciones de las tierras de los Iñupiat desapareció de la faz de la Tierra tras un conflicto entre la población local, una mina y un centro de investigación. Básicamente, lo que relata Noche Polar ya ocurrió. Si no ha encontrado información al respecto es porque ha sido cuidadosamente eliminada, así como los recuerdos y las vidas de quienes lograron sobrevivir. Supondría extenderme demasiado detallarle cómo es posible eliminar toda la información, los recuerdos, y directamente a las personas y el propio pueblo. Baste con que tenga en cuenta, como ya habrá percibido, que las fuerzas involucradas en este asunto no son meramente humanas. Si la historia ha sobrevivido es gracias a la fortaleza y resistencia de la brujería de las mujeres Iñupiat. El segundo hecho es el estreno de la primera temporada de True Detective. Su éxito condujo a la idea de que sería posible aprovechar esta ficción para desplegar una operación hipersticional capaz de desestabilizar a la orden arquitectónica de Escaton. El porqué de tardar 10 años escapa a esta explicación, solo puedo decirle que no es casualidad que estemos en año bisiesto. Lo que es fundamental es la aparición de la espiral como elemento narrativo central en la trama. Los Tuttle aparecen en la primera temporada de True Detective como una poderosa familia en el estado de Luisiana y la resolución del caso apunta a su responsabilidad en la trama de asesinatos y desapariciones de mujeres y niños relacionadas con un extraño y deleznable culto pagano. En la cuarta temporada, el nombre Tuttle vuelve a aparecer como una corporación global que financia tanto al centro de investigación Salal como a la mina. Tuttle es un nombre en clave para designar a los miembros de la OAE. La orden arquitectónica de Escaton es una sociedad mágica extremadamente hermética. Se definen como una hermandad blanca que precede a toda tradición humana sapiencial existente. Como las fuerzas de la luz que se autoconsideran, se ven obligados por alianza divina a luchar contra las policulturas lemurianas, el tráfico de demonios y las turbulentas confusiones de eterno no tiempo que mencioné en el comentario que dejé en el foro. Su objetivo es, desde hace eones, eliminar todas las influencias lemurianas y asegurarse de que no existen, nunca han existido y nunca existirán. La doctrina y la estructura de la OAE sigue un sistema pentádico, compuesto por 5 irradiaciones trascendentales, cada una de ellas simbolizada por signos concéntricos. Cada irradiación se corresponde con una esfera cósmica, desde la más profunda y esotérica, a la más superficial y exotérica. Las investigaciones de True Detective solo llegan a rascar la quinta esfera, denominada ecúmeno. Esta se manifiesta a los iniciados del primer, y más bajo, nivel de la OAE. En este nivel, los agentes son conscientes de estar involucrados en una conspiración global jerarquizada que ofrece ciertas ventajas sociopolíticas a sus iniciados. Los rituales y las doctrinas de la OAE parecen ser consistentes con el universo del Dios Uno, y apoyan las concepciones dominantes de la realidad, las actitudes conservadoras y las jerarquías sociales tradicionales. En lo que respecta a la espiral, para la OAE es un símbolo particularmente repugnante de imperfección y volatilidad. A diferencia de los bucles cerrados, las espirales siempre tienen finales abiertos. Esto les permite propagarse, haciéndose contagiosas e impredecibles. En este sentido, el objetivo de la primera temporada era asociar la espiral con una trama criminal turbia para generar rechazo en la población.
La cuarta temporada, en cambio, trata de introducir ambigüedad en un símbolo perseguido por la OAE desde que se hicieron con el monopolio del espacio-tiempo. Los investigadores de Xalal afirman estar indagando en el permafrost porque creen haber encontrado algo que podría salvar a la humanidad. Pero esto es solamente una fachada tanto hacia afuera del centro como para controlar a los propios investigadores. Como marionetas de la OAE, no saben que, en realidad, están buscando una grieta temporal que se abrió con el cambio de milenio y a través de la que la brujería Inupiat está invocando a una antigua deidad para combatir al dios Uno. Por su parte, el dios Uno utiliza la mina para contaminar el pueblo y al centro de investigación para volver a cerrar esa grieta y eliminar cualquier amenaza a su reinado. Esta deidad ancestral es una de las muchas que fue derrotada por el dios Uno en la guerra contra los muchos dioses, destruyendo así el universo mágico e imponiendo el universo actual, tal y como relata William Burroughs en Tierras de Occidente. El universo del dios Uno es antimágico, autoritario, dogmático, el enemigo mortal de todos aquellos comprometidos con el universo mágico, espontáneo, impredecible, vivo. El universo que están imponiendo está controlado, es predecible, está muerto. En definitiva, Mr. Lu, le comunico que se ha involucrado en una guerra eterna con muy pocas probabilidades de victoria. Aunque, en realidad, como todo el mundo, ya estaba involucrado puesto que sufría de la tiranía del dios Uno de todas formas. Le ofrezco la posibilidad de participar activamente a favor de las fuerzas lemurianas como un verdadero detective. Hace un tiempo caminé por el puente de Sixth Street para sacar algunas fotos antes de que lo derribaran. Al contemplar el paisaje, vi los otros puentes que cruzan el río Los Ángeles y unen el centro con el este de Los Ángeles. Empecé a pensar que sería genial sacarles fotos también. Me ha llevado una eternidad ponerme manos a la obra con ese proyecto, pero hace poco caminé por el puente César Chávez. Es emocionante ver el entorno desde ese punto de observación. Gran parte del paisaje es de hormigón duro y gris. Los cables de electricidad cruzan el cielo. Pero también se pueden ver las colinas a lo lejos y el día que crucé el puente había enormes nubes ondeando a lo largo del horizonte. Hoy en día, el puente forma parte de la avenida César Chávez, creada en los años 90 para conmemorar al valiente líder laboral que ayudó a organizar a los trabajadores agrícolas de California. El segmento que incluye el puente se llamaba antiguamente Mackey Street, pero también forma parte del histórico Camino Real, la carretera construida por los españoles para conectar sus misiones cuando gobernaban California. El primer puente construido en el lugar se erigió en el siglo XIX, pero fue demolido a principios del siglo XX. En los años 20, la ciudad de Los Ángeles inició un esfuerzo para construir una serie de viaductos a través del río Los Ángeles, y este puente, entonces llamado Puente de Mackey Street, fue parte de ese esfuerzo. Durante años he visto este enorme montículo de escombros en el lado norte del puente. No tengo ni idea de dónde salió ni si desaparecerá algún día. Si miras con atención, puedes ver que han empezado a crecer plantas aquí y allá. Se ha convertido en parte del paisaje, una colina artificial que se eleva sobre el río y las vías del tren. El puente está flanqueado por farolas a ambos lados y decorado con pórticos ornamentados al estilo del Renacimiento español que fue popular en los años 20. Hay placas adheridas a los pórticos que explican que el puente está dedicado al padre Junípero Serra, el fundador de las misiones de California. El legado de Serra es controvertido, ya que fue un actor importante en el esfuerzo de España por subyugar a la población nativa. La reciente decisión del Vaticano de canonizarlo ha encendido nuevamente el debate. Uno de los pórticos que decoran el puente es una puerta hacia ninguna parte que me parece muy misteriosa. Por desgracia, existe una idea muy equivocada de quién fue el padre Serra. Serra defendió a la gente indígena. Son las palabras del arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, quien está liderando la defensa eclesiástica de la figura del franciscano español Fray Junípero Serra, considerado el fundador de California y ahora muy cuestionado en Estados Unidos. Frente a un gran retablo de Nuestra Señora de Guadalupe en la Catedral de Santa María de la Asunción, y después de haber celebrado un exorcismo este fin de semana para expulsar a los malos espíritus del último lugar en que los manifestantes derribaron una estatua de Serra, el arzobispo atiende a F para reivindicar el legado del misionero español. La Iglesia americana está investigando un supuesto caso de curación milagrosa que se atribuye al beato de Petra Fray Junípero Serra.
El arzobispo de Denver, Charles Chaput, es el encargado de desarrollar las investigaciones, tras el comunicado que le ha hecho una familia de esta ciudad del estado de Colorado, que afirma que su hija Casila Rebecca Kellogg se curó milagrosamente de una deformidad fetal gracias a la intercesión de Junípero Serra, según publicó el diario Rocky Mountains. El hecho habría ocurrido hace 11 años y Monseñor Edward Welch, encargado de la tramitación del caso, dijo que si se prueba que es verdad, será un gran modo de demostrar al mundo las enseñanzas de la Iglesia sobre el respeto a la vida. Welch ha comentado que los médicos que atendieron a la niña han aceptado participar en estas investigaciones. Las indagaciones comenzaron el pasado mes de octubre, cuando se reunieron los doctores, los padres de la niña y altos cargos de la Iglesia de Colorado, que se enfrenta a su primer caso de milagro. Los investigadores solo se ocuparán de recoger datos y no tomar decisiones. Las evidencias serán enviadas al Vaticano, que asignará equipos médicos independientes para asegurarse de que no hay una explicación científica o racional a la curación de la niña. La evaluación final estará a cargo del mismo Papa, y se desconoce cuánto tiempo pasará hasta que Roma ultime los trámites. Posible santidad. La ascensión a los altares requiere que el propuesto a santo haya realizado al menos 2 milagros, por lo que el fundador de California estaría en camino de ellos si se confirma este caso de Colorado. Fray Junípero Serra goza de gran predicamento en Estados Unidos gracias a su condición de evangelizador de California. En dicho país se le adjudica un primer milagro, consistente en una curación inexplicable gracias a su intercesión. Kenneth Woodward, responsable de temas religiosos de la revista norteamericana Newsweek, publicó que el supuesto milagro se produjo en la primavera de 1960 en Saint Louis, y la persona afectada fue Boniface Dida, una monja franciscana que tenía entonces 45 años. Woodward, muy crítico con la forma en que el Vaticano resuelve estos casos de supuestos milagros, expuso su pensamiento en su libro La fábrica de santos. En sus páginas relata que la monja Boniface sufría fiebres y un sarpullido cutáneo. Al principio, los médicos pensaron que padecía un catarro y le aplicaron los tratamientos correspondientes. Cuando su estado empeoró, se la sometió a una intervención quirúrgica para extirparle un vaso alargado. Domingo de Ramos. Durante un tiempo su estado mejoró, pero tuvo recaídas hasta que en la víspera del Domingo de Ramos de 1960 recibió los últimos sacramentos e ingresó en el hospital. El médico que la atendió le dijo que no veía ninguna esperanza de recuperación. Aún sin saber qué era lo que tenía, la enfermedad le estaba amenazando los riñones. A menos que se produjera un milagro, no se esperaba que saliese del hospital con vida. Ante la perspectiva de la muerte inminente de la religiosa, el capellán del convento sugirió que las hermanas comenzasen a rezar una novena al padre Serra. El capellán, Mario Navigo, era un sacerdote franciscano de California afecto a la causa de Serra. El Viernes Santo, exactamente una semana después de su ingreso, Boniface se sintió mejor de repente. Por primera vez desde hacía semanas pidió comida y, un mes después, fue dada de alta del hospital y la misteriosa enfermedad nunca volvió a aparecer. Viaducto de la avenida César Chávez. ¿Sabes por qué el puente presenta elementos de la persuasión colonial española? Resulta que la calle Maquis y la avenida César Chávez formaban parte de El Camino Real, la carretera que unía las 21 misiones de Alta California desde San Diego hasta Sonoma. Para enfatizar aún más la conexión, la ciudad dedicó el tramo al fundador de las misiones, el padre Junípero Serra. Un par de placas en el puente lo indican. Aquí está el que tiene menos etiquetas. Viaducto de la avenida César Chávez. El viaducto tiene 71 pies de ancho, lo suficientemente grande como para haber albergado originalmente un par de vías para el ferrocarril de Los Ángeles. Se extiende 1270 pies y cuenta con un tramo central de unos 215 pies de largo. Si miras las cornisas de los pórticos, incluso verás el escudo de la ciudad de Los Ángeles. Viaducto de la avenida César Chávez. El día de la inauguración, esa primavera de 1926, hubo todos los discursos y ceremonias habituales, incluido el corte de cinta y el discurso principal del alcalde Josh Collier, junto con un almuerzo patrocinado por el contratista bajo el puente para unos 300 invitados. La imagen de abajo muestra cómo, aparentemente, los participantes del picnic del día de la inauguración no tuvieron el buen sentido de limpiar después de haberlo hecho. Viaducto de la avenida César Chávez. Y también hay una historia detrás del par de placas de bronce conmemorativas de $600 que puedes encontrar en el puente.
En abril de 1926, el ayuntamiento votó para añadir los nombres de sus miembros a las placas del viaducto, señalando el hecho de que el puente de la calle Novena, recientemente terminado, tenía placas con los nombres del alcalde, la Junta de Obras Públicas y los ingenieros, pero ninguna mención de los hombres que hicieron el trabajo pesado y que recaudaron el dinero, es decir, el ayuntamiento. Sin embargo, la Junta de Obras Públicas rechazó la idea de inmediato, lo que enfureció enormemente al Consejo. Viaducto de la Avenida César Chávez. Vista desde el viaducto de la Avenida César Chávez, se completó una modernización sísmica en el puente en 1995, casi al mismo tiempo que la ciudad decidió que el pionero de Los Ángeles, el Dr. Obed Mackey, realmente no era digno del honor de tener una calle con su nombre durante esos más de un siglo. En realidad, aunque Mackey Street y Brooklyn Avenue fueron renombradas en honor al líder obrero César Chávez, existe la posibilidad de que el viaducto de Mackey Street haya conservado su nombre. No debería suponer que solo porque la calle fue renombrada, también lo fue el puente. Una llamada rápida a la Junta de Obras Públicas puede responder la pregunta, así que alguien me avisa cómo resulta eso. Viaducto de la Avenida César Chávez. Por encima de esta puerta podemos ver algo siniestro. ¿Simplemente una broma o estos mensajes en este depósito de chatarra apuntan a algo más siniestro? Puedes identificar palabras como ayuda, lab, tráfico y terrorismo entre los restos de metal. Ubicación: Los Ángeles, California, Estados Unidos. Help. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.